Un chef famoso se burla de un niño negro ciego y lo que cocina a continuación sorprende a todos. Si crees que todos los niños, sin importar su capacidad o color, merecen respeto, suscríbete ahora. El aroma a romero flotaba en el cálido aire de la cocina mientras Isaiah Fields sujetaba con cuidado una ramita entre los dedos. «Demasiado seca», murmuró, devolviéndola a la rejilla de madera junto a la estufa. En su lugar, cogió un frasco lleno de orégano machacado, reconociéndolo al instante por su aroma almizclado y a limón. La vieja radio del rincón emitía un programa culinario nocturno, donde el presentador describía la dorada corteza de un confit de pato con gran detalle. Isaiah se inclinó ligeramente, absorbiendo cada palabra como si fuera la Biblia. Al otro lado de la cocina, Harold Fields se secaba las manos con una toalla y observaba a su nieto con silencioso orgullo. El cocinero retirado de la Marina había pasado décadas alimentando a tripulaciones enteras con raciones limitadas, pero nada lo había enorgullecido más que ver a Isaiah moverse por la cocina como si fuera un campo de batalla, con cada paso preciso, cada movimiento decidido. «Isaiah», llamó Harold con voz firme pero suave. «Los cuchillos están a las 2 en punto. El mango está hacia ti». Sin dudarlo, Isaiah extendió la mano y agarró el mango del cuchillo de chef, girando la hoja en su palma como un pianista preparándose para una actuación. «Gracias, abuelo», respondió. Su voz era tranquila, madura para sus 13 años. Cada movimiento que hacía era entrenado, no instintivo, sino practicado, ganado, ensayado. Había sido ciego de nacimiento, una condición causada por hipoplasia del nervio óptico. Los médicos habían dicho que nunca viviría de forma independiente. Harold había dicho lo contrario. Desde los 5 años, Isaiah había aprendido no solo a cocinar, sino a cocinar con los ojos vendados en una cocina donde los temporizadores estaban prohibidos y las etiquetas carecían de significado. El sonido de las cebollas chisporroteando, el crujido del aceite burbujeando, el peso de un cucharón, todo se había convertido en sus instrumentos. Una noche, mientras una suave llovizna golpeaba la ventana de la cocina, Harold dejó un sobre en la encimera. «Hay un concurso en Northbridge el mes que viene, un concurso de cocina juvenil. Te presenté». Isaiah se quedó paralizado. Por un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. «¿Qué?» Srenia preguntó atónito. Harold rió entre dientes. «Pensé que ya era hora de que alguien más viera lo que yo he sabido durante años». Los dedos de Isaiah temblaron ligeramente al alcanzar el sobre, sintiendo el sello en relieve del Grand Culinaire Theatre. Se quedó sin aliento. Era real. Una semana después, Isaiah estaba en la entrada del salón de competición con su bastón en una mano y una caja negra de cuchillos en la otra. El teatro se alzaba imponente sobre él, sus columnas de mármol y sus adornos dorados brillando a la luz del amanecer. La multitud se apiñaba a su alrededor, padres tomando fotos de sus hijos con delantales impecables. Harold estaba junto a Isaiah, firme como siempre, vestido con un chaquetón azul marino con botones plateados. «¿Listos?», Srenia preguntó. Isaiah asintió. «He estado listo desde que aprendí a doblar dumplings en la oscuridad». Dentro, el salón era una catedral de la cocina. Las encimeras de acero brillaban bajo las luces del techo, las paredes adornadas con cuadros de chefs legendarios. A cada concursante se le asignó una estación, y la de Isaiah era la más cercana a la galería de observación, al frente y al centro. Al entrar, los susurros llenaron la sala. Algunos empleados los miraban fijamente. Otros murmuraban en voz baja: «Ese chico es ciego. ¿Es una maniobra? ¿Por qué lo dejarían competir?». Isaiah los ignoró. Contó los pasos hasta la estación, recorrió los bordes de la encimera y dejó su juego de cuchillos con reverencia. Los murmullos cesaron de repente. Un hombre alto con una elegante bata blanca de chef entró en la sala. Su presencia llamaba la atención. Julien Marron, chef famoso, crítico y presentador de la competencia. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, la mandíbula apretada, su reputación tan afilada como los cuchillos que diseñaba para su propia marca. Las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Recorrió la sala con la mirada, asintiendo cortésmente, hasta que sus ojos se posaron en Isaías. Un destello de incredulidad cruzó su rostro. Se acercó directamente. «¿Es una broma?». Srenia preguntó Julien en voz alta,
sin dirigirse a nadie en particular. Esto no es una sesión de terapia. Cocinar es para quienes ven la llama. Las palabras cayeron como cuchillos. Algunos concursantes rieron con torpeza. Harold tensó los hombros, pero no dijo nada. Isaiah se quedó quieto. El comentario quemó, pero no con dolor. Desencadenó algo más. Levantó la barbilla y respondió. Está bien. No necesito verlo. Lo he sentido toda mi vida. Julian parpadeó. Por un instante, el gran chef pareció inseguro. Luego se burló y se dio la vuelta murmurando. No frenen a los demás. Isaiah agarró el mango de su juego de cuchillos, no con miedo, sino con concentración. No respondió. Simplemente caminó hasta su puesto y desempacó sus herramientas. Las luces del techo de la cocina del Grand Culinaire Theatre zumbaban débilmente, proyectando un resplandor estéril sobre las encimeras pulidas y los utensilios cromados. Isaiah Fields, de 13 años, estaba de pie entre las filas de concursantes, con su bastón escondido bajo la encimera y las yemas de los dedos ligeramente apoyadas en su juego de cuchillos. La sala murmuraba con anticipación, interrumpida solo por los pasos entrecortados de Julian Marrón. Julian, vestido con una impecable chaqueta blanca de chef, con su nombre bordado en oro, caminaba frente a los jóvenes competidores como un general antes de la batalla. Observó al grupo hasta que su mirada se fijó brevemente en Isaías. Esto no es una sesión de terapia, dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Esto es una cocina, una de verdad. Cocinar es para quienes ven la llama. Isaiah no se inmutó. Simplemente inhaló lentamente, se dirigió a su puesto y comenzó a colocar sus herramientas, cada una manejada con sumo cuidado. Contó las crestas de los mangos, alineó las especias por su aroma y escuchó atentamente el zumbido metálico de los electrodomésticos a su alrededor. No necesitaba la vista para percibir la tensión en el aire. Julian les dejó claro a todos. No habría trato especial, ni atajos, ni compasión. E Isaiah no quería ninguna. Solo quería una oportunidad justa. Primer desafío. Cesta misteriosa, anunció Julian. Los ayudantes sacaron cajas idénticas con tapa. Usen todos los ingredientes. Preparen un plato. Tienen 60 minutos. Las tapas metálicas se levantaron con un ruido metálico al unísono. Se escucharon jadeos por toda la sala. Dentro de cada cesta había riñones de cordero, maracuyá, algas y cacao crudo. Una mezcla de asco y pánico cruzó los rostros de los chicos. Carter se inclinó hacia Ben y susurró. Esto es un sabotaje. Isaiah, tranquilo y sereno, extendió la mano. Sus dedos se movieron sobre cada ingrediente, suaves, firmes, fríos, resbaladizos. Riñones de cordero, murmuró. Maracuyá, algas, cacao. Su voz era apenas audible, pero su confianza era inquebrantable. Julian entrecerró los ojos y le susurró a su ayudante. A ver cuánto dura el milagro. Pero Isaiah no titubeó. Cortó la maracuyá y dejó que los jugos se redujeran hasta formar un glaseado ácido. Sazonó los riñones y los marinó con la reducción, midiendo la temperatura con el calor que subía de la sartén y el ritmo del chisporroteo. Trituró el cacao y lo incorporó al arroz glutinoso, formando una bola y envolviéndola con delicadas cintas de algas. Cada movimiento era deliberado, cada decisión arraigada en el instinto. Los otros chicos estaban frenéticos, dejando caer herramientas, dudando de las combinaciones. Isaiah, sin embargo, se movía como un director de orquesta, orquestando el sabor a través del sonido, el olor y el tacto. Los jueces observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Uno se inclinó. «Está trabajando sin dudar. Está adivinando», respondió Julian con frialdad. Pero por dentro ni siquiera él estaba seguro. Isaiah terminó de emplatar con solo unos minutos de sobra. Su bola de arroz estaba firme, el glaseado suave y aromático, los riñones dorados a la perfección. Limpió la encimera, retrocedió un paso y juntó las manos. La sala bullía cuando los jueces pasaron junto a su puesto. Uno cogió un tenedor. Julian observaba en silencio. Pero lo que nadie sabía era que Isaiah se había entrenado para el caos. Harold lo había entrenado a propósito en una cocina sin temporizadores ni etiquetas, solo instinto y paciencia. La tensión en el Grand Culinaire Theatre ya no latía a fuego lento, sino que había empezado a hervir. Después de que Isaiah Fields quedara entre los 3 primeros en la ronda de la cesta misteriosa,
Los susurros se extendieron como el aroma a ajo fresco por una cocina caliente. Los concursantes que antes apenas lo habían notado ahora observaban cada uno de sus movimientos. Algunos, discretamente intrigados, observaban cómo se movía por supuesto con deliberada confianza. Otros no eran tan sutiles, frunciendo el ceño cuando las cámaras lo enfocaban, murmurando a sus espaldas cuando pasaba con su bastón y sus pasos suaves. Para ser un chico que no podía ver las miradas, Isaiah aún podía sentirlas. Julien Marrón también se dio cuenta, y no le gustó. De pie entre bastidores del escenario, Julien entrecerró los ojos mientras el equipo de producción se preparaba para la segunda ronda. Se ajustó su impecable abrigo de chef y le murmuró a su subchef. Tuvo una buena ronda. Una. El subchef no respondió. Julien no lo esperaba. Estaba acostumbrado a hablar en salas que lo escuchaban sin responder. Las luces se atenuaron, el presentador dio la señal y se anunció el segundo desafío. Una tarea de replicación. A los concursantes se les mostraría un plato una sola vez, sin receta, sin notas, solo un breve vistazo. Luego tendrían que recrearlo de memoria. Era una prueba de observación, estructura y detalle. Para la mayoría significaba depender mucho de las señales visuales. Para Isaiah, significaba algo completamente distinto. Julien emergió de las sombras, con una campana plateada en alto. El foco lo siguió mientras caminaba lentamente entre los concursantes. Bajo la cúpula se encontraba una de sus creaciones emblemáticas, una intrincada terrina de mariscos. Capas de vieiras escalfadas, salmón ahumado, crema de hierbas, finas cintas de pepino y una delicada espuma de limón que besaba la superficie como la niebla matutina. El plato parecía una obra de arte. Cada capa había sido teñida o aderezada para resaltar un tono específico, dándole la apariencia de un arrecife de coral bajo un cristal. Julien acompañó el plato por la fila, deteniéndose exactamente 3 segundos ante cada concursante. Pero al llegar a Isaiah, se quedó quieto. Pasaron 10 segundos, luego 12. La multitud se movió. Las cámaras se acercaron. Algunos chicos intercambiaron miradas confusas. Parecía menos un reto culinario y más un interrogatorio. Julien se inclinó ligeramente y susurró, sin mucha amabilidad: «Buena suerte memorizando patrones de colores». Isaiah se quedó quieto, con el rostro indescifrable. El olor a limón, eneldo y marisco salado bailaba en su nariz. El tenue burbujeo de la espuma, el delicado frío de la base de la terrina. Cada segundo que pasaba era un hilo más que se añadía al mapa invisible de su mente. Ladeó la cabeza ligeramente. ¿Lo olí más tiempo que ellos? El silencio que siguió fue tan agudo como para cortar una cebolla. Julien le dio la espalda, con la mandíbula apretada. Un productor entre bastidores susurró. ¿Le dio la vuelta al guión de Marrón? Otro susurró. No solo le dio la vuelta, lo reescribió. Al comenzar la ronda de cocina, el caos se apoderó de la cocina como siempre. El metal resonaba, las licuadoras rugían, un temporizador sonaba cada 15 minutos. Pero Isaiah no se inmutó. Se movía con una calma que inquietaba a los demás. Mientras buscaban los utensilios, él contaba los pasos, memorizaba el ancho de su encimera y disponía los ingredientes según su textura. Usó 3 tazones, uno para la base, otro para las capas y otro para medir la temperatura usando solo la muñeca y la nariz. Julien rondaba cerca, con los brazos cruzados, observando a Isaiah trabajar sin levantar la vista. «O tiene suerte», murmuró para sí mismo, «o es aterrador». Isaiah cortó el salmón con movimientos pausados, ajustando cada corte según el sonido de la fricción de la cuchilla. Golpeó el borde de un ramequín con una cuchara 3 veces, una para la profundidad y 2 para el grosor. Alineó los ingredientes solo por el olor y el sabor, contando las capas mentalmente en silencio. Mientras tanto, algunos de los otros concursantes lo observaban de reojo. Un chico, Zach, le dio un codazo a su compañero y susurró. «¿Cómo lo hace? ¿Alguien lo entrenó para fingir?» Su compañero se encogió de hombros, pero no pudo apartar la mirada. Mientras el reloj se acercaba a los últimos 10 minutos, Isaiah comenzó a construir la terrina. Sus manos se movían con una intensidad silenciosa. Un productor agachado cerca le susurró a sus auriculares. «Hazle un primer plano de las manos, no te pierdas ni un segundo». El camarógrafo obedeció,
capturando los dedos de Isaiah doblando suavemente la guarnición de espuma sobre la última capa. No se veía perfecta, pero era estable, equilibrada, intencional. Entonces sonó el cronómetro. Todos los concursantes retrocedieron. Los jueces se acercaron, portapapeles en mano. Uno a uno, probaron las entradas, con amables asentimientos, algunas cejas levantadas, un par de suaves Pero cuando llegaron a la estación de Isaiah, algo cambió. El juez principal, un estoico francés llamado Etienne, dio el primer bocado. Arqueó una ceja, miró a los demás. Otra jueza, conocida por sus críticas sensatas, tomó una cucharada e hizo una pausa a mitad de la masticación. Entonces Julien dio un paso adelante, con el rostro impasible. Tomó el tenedor, cortó el centro de la capa y se lo llevó a la boca. El bocado aterrizó. La mandíbula de Julien se movió una vez, luego 2 veces. Se quedó paralizado. Duró solo un instante, pero una cámara lo captó. La breve grieta en su armadura, la forma en que sus ojos se abrieron, casi ímpe. Bueno, dijo, quitándose las migas invisibles del puño. No está mal, pero las capas están un poco descentradas y la espuma se ha derrumbado del lado izquierdo. Garabateó algo en su tarjeta. En el mundo real la gente come primero con los ojos. Isaiah asintió, con calma, sem amargura. Luego dijo, lo suficientemente alto para que el público lo oyera. No si nunca has visto un plato. El público rió entre dientes, pero el rostro de Julien se endureció. Solo quienes creen en el verdadero talento y la valentía se inscribirán. ¿Eres uno de ellos? La cocina se quedó en silencio después de la segunda ronda, salvo por el zumbido de los refrigeradores industriales y el leve tintineo de los platos al lavarse. La mayoría de los concursantes se habían retirado a la sala común. Sus risas resonaban débilmente por los pasillos de acero del ala trasera de preparación del Teatro Grand Culinaire. Isaiah, caminando lentamente con su bastón, se detuvo justo antes de la entrada, oyendo voces que no debía oír. «Tiene sus puntos de lástima», dijo Carter, con voz aguda, como un cuchillo rasgando un cristal. Ben rió por lo bajo. «El chef solo lo tiene para verlo. Da para una buena historia triste, ¿verdad?» Sus palabras flotaban en el aire como humo, amargas y asfixiantes. Isaiah no se movió. Escuchó, con el rostro inexpresivo y el corazón latiendo con firmeza. Hubo una pausa. Tal vez un intercambio de miradas, tal vez un encogimiento de hombros, pero luego los pasos se apagaron mientras los chicos desaparecían en el salón. Isaiah no lo siguió. En cambio, se dio la vuelta y regresó a la cocina. Las luces eran más tenues ahora, proyectando largas sombras sobre las encimeras cromadas y las estaciones de trabajo vacías. Llegó a su puesto y se quedó quieto un momento, con las manos a los costados. Luego, sin decir palabra, dejó su bastón en la encimera, se arremangó y comenzó a limpiar. Cada centímetro, cada surco de la tabla de cortar, la ligera muesca en el costado de su cuchillo de cocina, la textura del gancho para toallas. No estaba fregando la mugre, estaba grabando el diseño en su memoria. Isaiah recorrió los bordes de la encimera con las yemas de los dedos, susurrando suavemente para sí mismo. A 5 centímetros de la esquina, la bisagra del estante hace clic a la izquierda. La espátula cuelga detrás de la sal. Era como una oración, como una preparación para la guerra. A la mañana siguiente se anunció la ronda final. Un concurso de cocina libre, pero con una peculiaridad. Cada concursante recibiría ingredientes seleccionados por sus compañeros. Era una tradición para poner a prueba la adaptabilidad, pero esta vez parecía más un sabotaje. Isaiah se quedó quieto mientras el anfitrión revelaba la cesta que tenía delante. Los susurros recorrieron la multitud como una brisa fría. Callos, regaliz negro, durian, ruibarbo. Incluso los operadores de cámara se estremecieron. Ben sonrió con suficiencia desde el otro lado de la sala. Carter parecía satisfecho, con los brazos cruzados, esperando con la mirada la reacción de Isaiah. Julien Marrón, con los brazos cruzados, dio un paso al frente. No habló de inmediato. Simplemente arqueó una ceja, observando al niño como un científico estudiando una reacción impredecible. Isaiah recorrió la cesta con las manos, un producto a la vez. Los callos estaban fríos y gelatinosos, ya ligeramente aromáticos. El regaliz era pegajoso y de olor acre. El durian, rió para sí mismo, era inconfundible. Y el ruibarbo era firme,
casi medicinal para el olfato. En lugar de fruncir el ceño, Isaiah sonrió. Mi abuelo decía que cada ingrediente tiene una historia, susurró, más para sí mismo que para quien lo escuchara. La expresión de Julien se desvaneció. ¿Incertidumbre? ¿Diversión? Se desvaneció tan rápido como apareció. Comienza, declaró el anfitrión. Inmediatamente, la cocina estalló en movimiento. Las sartenes tintinearon, las llamas rugieron, el vapor silbó de las rejillas de ventilación y los fogones. Isaiah se movió con determinación, deslizándose a través de la tormenta como si lo hubiera ensayado cientos de veces. Sus manos trabajaban con rapidez pero con detenimiento, sin vacilaciones, sin desperdiciar esfuerzos. Apartó el durian y lo abrió con cuidado con un cuchillo. El olor era intenso, pero no se inmutó. En cambio, separó la pulpa y la batió en un bol con leche de coco y yemas de huevo. Batía con precisión, con paciencia. No necesitaba ver la textura. Sentía cómo la crema espesaba. A continuación, el regaliz. La mayoría lo habría evitado. Isaiah Number. Lo cortó en tiras finas. Lo derritió con azúcar moreno y cáscara de naranja, dejando que el glaseado se espesara hasta convertirse en un jarabe oscuro y brillante. Mientras trabajaba, Julien se inclinó desde la mesa del juez. Le susurró a un sous-chef que estaba cerca, «Ni se inmuta, ni siquiera con esa cesta». Otro juez respondió, «Lo está haciendo. Parecer jazz». Isaiah pasó al ruibarbo, pelando los tallos y cocinándolos a fuego lento en una reducción de pomelo y clavo. La cocina se llenó de un aroma extrañamente agradable, brillante, intenso y con la dulzura justa. Finalmente, centró su atención en los callos. El chico los sostuvo en sus manos un momento más de lo esperado. Era una apuesta arriesgada. La mayoría de los chefs evitaban los callos a menos que tuvieran tiempo. Pero Isaiah se movía con seguridad, marcando la carne y sellándola con jengibre y canela, antes de dejarla estofar suavemente en una olla con anís estrellado y ajo. Julien se cruzó de brazos, visiblemente intrigado. Si de verdad lo consigue. Al otro lado de la sala, Ben sudaba visiblemente, sin saber si mirar a Isaiah o concentrarse en su propio plato. Las manos de Carter temblaban mientras intentaba emplatar su pargo a la parrilla. La confianza de la que se habían burlado antes ahora los estaba inquietando. Mientras transcurrían los últimos segundos, Isaiah servía con cuidado, al tacto, al olfato, al recuerdo. Un pequeño tazón de crema de durian, una tira de callos rizada, glaseada con regaliz y cubierta con ralladura de ruibarbo. Equilibrado, audaz. ¡Tiempo!, Srenia gritó el anfitrión. La sala se sumió en un silencio incómodo. Isaiah se apartó de su puesto, con las manos a la espalda y el rostro sereno. Julien caminó lentamente hacia el plato. Sus pasos resonaban más fuerte de lo debido. Miró el plato sin decir palabra. Luego levantó la cuchara. La cámara hizo zoom. Dio un mordisco. Y se quedó paralizado, sin masticar, sin parpadear, sin palabras. Pasaron 10 segundos, luego 20. Bajó la cuchara. Los jueces parecían confundidos. Uno de ellos finalmente dijo, «Esto es increíble». El silencio entre bastidores fue más denso que cualquier aplauso. Julien Marron se movía con pasos rápidos y desiguales, con la mandíbula apretada y los dedos crispados como si aún sujetara una cuchara fantasma. El pasillo de la cocina era estrecho, con encimeras de acero inoxidable y estantes de especias sin usar, pero las luces parecían más tenues, más auténticas. Tras él resonaban pasos, suaves al principio, luego más pausados. «Julien», Srenia, llamó una voz. Era Marcus Bell, uno de los productores del programa, que aún sostenía un micrófono de brazo que no había tenido tiempo de apagar. «¿Por qué te fuiste así? Seguimos rodando». Julien no se giró de inmediato. Apoyó una mano en la fría pared de azulejos, mirando al suelo. Por una vez, el hombre que dominaba el fuego y la delicadeza no parecía un chef. Parecía a alguien que acababa de ver algo que no podía explicar. «Ha creado un sabor que llevo 20 años persiguiendo», dijo Julien, con la voz baja y ronca. Se pasó una mano por el pelo oscuro y engominado, ahora un poco despeinado. «He recorrido 5 cocinas intentando recrearlo. Creía que lo había imaginado, pero este chico...» Se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Este chico ciego lo acaba de hacer con callos y regaliz negro».
Marcus parpadeó, sin saber qué decir. Julien nunca se había dado por vencido, jamás. ¿Te refieres al equilibrio? No, dijo Julien girándose lentamente. Me refiero al recuerdo. Ese plato no solo sabía bien, parecía algo que había olvidado que amaba. Eso no es técnica, eso es alma. Antes de que Marcus pudiera preguntar más, Julien se quitó el micrófono y se lo entregó sin decir nada más. Se giró y caminó hacia el escenario de nuevo, no con la arrogancia de un ícono de la televisión, sino como un estudiante a punto de enfrentarse a un maestro. En la pista principal, los jueces estaban sentados tras su larga mesa, susurrando con el ceño fruncido. La tensión en el Grand Culinaire Theatre era densa. Padres, productores y camarógrafos contenían la respiración. Isaiah permanecía tranquilo en su puesto, con las manos cruzadas sobre el delantal y el rostro indescifrable. No podía ver las caras de los jueces, pero sentía el peso en la sala. Su oído, agudizado por años de dependencia, captaba el suave carraspeo, el crujido de una pata de silla al moverse, el roce de las tarjetas al dejarse caer. Cada sonido se amplificaba en su mente, creando una imagen más vívida que la vista. Entonces llegó el anuncio. «Hemos tomado una decisión», dijo uno de los jueces, un hombre conocido por ser increíblemente difícil de complacer. Se aclaró la garganta, con voz firme pero contundente. «Y es unánime». Hubo una pausa. Nadie se movió. Ni siquiera Isaiah. El ganador del gran desafío culinario juvenil es Isaiah Fields. Sin aplausos, sin gritos, solo un silencio atónito y resonante. Julien emergió de entre bastidores en ese momento, moviéndose lentamente, sosteniendo un plato en sus manos, el último plato que Isaiah había creado. No se apresuró al centro, caminó como quien se acerca a algo sagrado. Las cámaras giraron rápidamente para seguirlo. El público se giró en sus asientos. «Dije», comenzó Julien, su voz proyectándose por la silenciosa sala, «cocinar es para quienes pueden ver la llama». Sus ojos se encontraron con el rostro de Isaiah, tranquilo, paciente, silenciosamente orgulloso. «Pero este chico me recordó, los mejores chefs lo sienten». Se quitó su propio delantal, el negro grabado que había usado durante más de una década, el que simbolizaba su nombre, su marca y su reputación, y lo puso con cuidado en las manos de Isaiah. «Esto no es compasión», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Es rendición». Ese momento rompió el silencio. La multitud estalló en vítores, jadeos, flashes. Los padres se pusieron de pie. Los periodistas se apresuraron a acercarse. Algunos concursantes aplaudieron, otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Pero Isaiah no se regodeó en la gloria. Se apartó del ruido y caminó con pasos silenciosos hacia el extremo derecho del escenario, donde un anciano estaba de pie justo tras la sombra de una cortina. Harold Fields, vestido con su desgastada chaqueta azul marino y apretando una gorra contra el pecho, ya se secaba los ojos. Isaiah se acercó y le extendió suavemente el delantal. «Te lo dije, abuelo», dijo con una suave sonrisa. «Me entrenaste bien». Harold intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo pudo asentir y abrazar a Isaiah con fuerza, con cuidado de no aplastar contra su pecho la duramente ganada victoria del chico. Detrás de ellos, Julien permanecía torpemente. Su postura segura se había suavizado. Se aclaró la garganta. «Isaiah», dijo, «te ofrezco un puesto en mi instituto, un aprendizaje completo. Te daremos entrada donde quieras, preparación, repostería, incluso teoría. Te lo has ganado». La multitud arreció aún más al oír eso. Esta oferta era algo con lo que soñaban incluso los chefs adultos, algo que casi nunca se ofrecía a los jóvenes, y mucho menos en televisión en directo. Isaiah ladeó ligeramente la cabeza y respondió: «Solo si viene mi abuelo. No aprendo solo». La cámara se acercó lentamente, enfocándose en el bullicioso plató del flamante programa de cocina Blind Fire, Cooking Beyond Sight. Las brillantes luces del estudio bañaban la moderna cocina con una suave luz ambiental. Las elegantes encimeras relucían bajo los focos del techo. El tintineo de las ollas, el siseo de los quemadores y el burbujeo de las salsas llenaban el aire, pero el ambiente no era solo competitivo, sino que estaba cargado de algo más profundo, un propósito. En el centro se encontraba Isaiah Fields,
ahora vestido con una impecable chaqueta de chef negra bordada con su nombre en hilo dorado. Un bastón descansaba cerca de su puesto, pero tenía las manos libres, moviéndose con seguridad mientras organizaba los ingredientes solo con el tacto. El público observaba con una mezcla de asombro y discreto respeto. No había trucos, solo talento puro. A su lado estaba Julien Marron, el otrora inaccesible titán culinario, que ahora se había despojado de gran parte de su arrogancia como si fuera una piel vieja. Su postura seguía siendo orgullosa, pero su mirada, antes aguda y crítica, se había suavizado. Ya no hablaba con intención de dominar. En cambio, miraba a Isaiah con algo más cercano a la reverencia. «¡5 minutos!», reñía, gritó el director de escena. Isaiah se inclinó tranquilamente sobre el hombro de un joven concursante, un niño llamado Mateo, de no más de 10 años, con gafas gruesas y un bastón. «¿Hueles eso, Mateo?», Isaiah dijo con suavidad, guiando las manos del niño para que flotaran sobre la olla de estofado con romero. «Dime qué sientes». Mateo inhaló lentamente, con el rostro concentrado. «Huele como a la cocina de mi abuela, pero más intenso. ¿Quizás cítrico?». Isaiah sonrió. «Es la ralladura de limón. Estás empezando a percibir las capas. Así es como se construye el sabor, a través de la memoria». Desde un costado, Harold Fields observaba en silencio, con los brazos cruzados y los ojos llorosos. El mismo hombre que una vez le dio clases a Isaiah en una cocina modesta, sin etiquetas ni atajos, ahora veía sus lecciones resonar en la televisión nacional. Una productora se le acercó en silencio. «Señor Fields», dijo, «la respuesta del público a este programa es abrumadora. La cadena ya habla de una segunda temporada». Harold sonrió, todavía concentrado en su nieto. «No necesitas una segunda temporada para cambiar el mundo, solo una llama sincera». De vuelta en el set, Julien observaba en silencio mientras Isaiah seguía guiando a Mateo. Se giró hacia el equipo de cámara, en voz baja pero audible. «¿Saben?». Component Placement dijo: «Pensé que este programa se trataría de superar los límites, pero no me di cuenta de que sería el mío propio». El camarógrafo ajustó su lente para capturar la expresión de Julien, pero el chef no estaba actuando, estaba confesando. Tras terminar la ronda, la cocina se sumió en el silencio. Los jueces se acercaron para probar los platos preparados por los concursantes ciegos y con discapacidad visual. Mientras los tenedores chocaban contra la porcelana, se oían murmullos de alegría y sorpresa. Un juez se inclinó hacia Julien y susurró: «Estos chicos no solo están cocinando, están reescribiendo las reglas». Julien asintió lentamente. «Exactamente». Durante el descanso, Isaiah se dirigió a la sala verde, guiado no por un guía, sino por su memoria. Los pasillos ya le resultaban familiares, pero su viaje seguía sintiéndose surrealista. Entró en la habitación y encontró a Harold tomando té, sentado tranquilamente junto a un estante lleno de cartas de fans, la mayoría niños ciegos o sus padres. Un sobre, doblado a mano con papel de colores, llamó la atención de Isaiah. Lo cogió y lo desdobló con cuidado. Decía: «Querido Isaiah, nunca pensé que podría ser chef, pero ahora practico todos los días con los ojos cerrados. Me hiciste creer que podía ser más que simplemente diferente. Me hiciste valiente». A Isaiah se le hizo un nudo en la garganta. Le pasó la carta a Harold, quien la leyó lentamente y luego puso una mano en el hombro de su nieto. «No solo ganaste un concurso, hijo, abriste un camino». Julien entró en silencio, sosteniendo 2 tazas de té. Le pasó una a Harold y se sentó frente a ellos. Se hizo un silencio incómodo, no incómodo, sino pensativo. Julien finalmente habló. «Solía pensar que el fuego era el corazón de la cocina», dijo, «pero tu nieto me enseñó lo contrario». Isaiah arqueó una ceja. «¿Entonces qué es?». Julien lo miró a los ojos. «Quietud, escuchar, dejar que la comida te respondiera. Creía que te estaba enseñando, pero solo estaba presumiendo. Eras tú el que realmente estaba aprendiendo». Harold rió entre dientes, bebiendo su té. «A veces hace falta la oscuridad para ver la verdad». Julien le dio vueltas a eso. «No veía la posibilidad de que haya más de una manera de dirigir una cocina», dijo. «Tu nieto me enseñó que los sentidos no son importantes, simplemente funcionan de forma diferente. Quiero expandir el instituto, dar espacio a chefs que cocinen con instinto, no con la vista. Quiero que él participe. Y tú también».
Isaiah se recostó pensativo. No me interesa ser tu imagen predilecta, Julien. Pero si de verdad quieres cambiar, hagámoslo. Juntos. Julien extendió la mano. Trato hecho. Más tarde esa semana, Blind Fire emitió su final. Millones de personas vieron cómo Isaiah guiaba a Mateo en la preparación de un pastel de manzana deconstruido. No porque se viera bien, sino porque contaba una historia. Julien narraba suavemente de fondo, explicando cómo las texturas reemplazaban los colores y los sonidos se convertían en temporizadores. Entonces llegó el momento final del episodio. La cocina se había vaciado. Las luces se atenuaron. Solo una estación permanecía ocupada, la de Isaiah. Un niño pequeño estaba a su lado, no mayor de 7 años, nervioso pero curioso. Isaiah se arrodilló a su lado, tomándole las manos con suavidad. ¿Hueles eso?, preguntó Isaiah, revolviendo una olla lentamente. El niño asintió, frunciendo la nariz. Huele a algo cálido. A casa. Isaiah sonrió. Eso es confianza. No solo estás aprendiendo a cocinar, estás aprendiendo a confiar en ti mismo. La cámara se alejó mientras sonaba una música suave. Detrás de ellos, Harold permanecía de pie con los brazos cruzados, orgulloso y en silencio. Julien observaba desde la puerta, con los brazos a la espalda, no con una intención autoritaria, sino asombrado. En el último fotograma, Isaiah volvió a mirar al chico. Cuando empecé, la gente pensaba que no podía cocinar porque no veía. Pero no necesitaba ver la llama, solo necesitaba sentirla. La pantalla se apagó. Apareció un único mensaje. Algunas llamas no queman, construyen. Aparecieron los créditos finales. Y en algún rincón tranquilo de las cocinas de todo el país, niños que antes creían que no podían, empezaron a creer que sí. Juzgaron su ceguera, pero él les abrió los ojos. Si ese momento te inspiró, suscríbete y honra la verdadera grandeza.